Bueno, tenemos este Samsung Galaxy S6810. Este Samsung llega porque no enciende. Ya hemos hecho todos los seguimientos que hemos explicado. La batería está bien, el botón de power está bien, pero esta medida que hacemos siempre rápidamente es saber si la línea positiva y negativa tiene corto. Si llega a tener corto, ahí ya es complicado el daño, porque esa línea bloqueará todo el voltaje y nunca nos va a encender en ninguno de los casos. Entonces, aquí pues estamos mirando que en este caso, por ejemplo, en el curso de S3 que editamos hace poco y de Samsung Galaxy S4, donde aprendimos que por ejemplo en la board de un Galaxy S3 del i9300, la línea Bed Battery, que es la línea que tiene que ver con que ponga el conector de la batería en positivo y negativo a tierra, sería el positivo a tierra en este caso, serían en ese teléfono serían 31 componentes. 31 componentes pueden hacer que en el S3 también muestre este comportamiento. Hay 64 de la línea BedBat que pueden hacer que el teléfono no encienda y que se caliente en algunas áreas, y que en la fuente de alimentación nos muestre un consumo más o menos de 50 miliamperios, pero no encienda. Apenas le damos al botón de power nos muestra un consumo, o a veces cuando se conectan los cables de una nos muestra un consumo y de ahí no nos deja hacer más nada. También aprendimos, por ejemplo, que la línea SA1 de 1.8 voltios tiene 74 componentes que también, si uno de ellos está en corto, el teléfono no va a encender. Y la línea SA2, que es de 2.8, hay 15 componentes. Entonces en total, por ejemplo, si esta board no encendiera, hay 184 componentes directos que harían que el teléfono no funcionara. Y aparte de eso están los otros que están siendo alimentados por voltajes directos desde el IC de Power, lo cual que cuando tenemos una hora apagada pueden llegar hasta ser 200 componentes al azar que pueden hacer esa falla. Ya con lo aprendido, como en lo que le enseñamos en el curso, que es algo exclusivo, nada encontrado igualmente en la red, porque hacemos nuestros planos originalmente. Entonces vamos a usar por ejemplo este caso para poder explicar. En este momento este teléfono yo le conecto la fuente, no me muestra ningún área que se caliente de más. Le alimento voltaje con la batería, tampoco como hicimos con el Huawei, tampoco el Huawei que montamos anteriormente, que solucionamos también un problema igual. Pero entonces hay otra técnica que podemos aprender, y es una técnica visual. Revisar componente por componente visualmente para ver si veo un estado anormal en ello. Entonces es lo que voy a explicar a continuación. Y aquí arrancamos entonces haciendo un escaneo visual. Podemos mirar cada uno de los componentes que están en la board y poder determinar si vemos algo fuera de lo normal que nos haga sospechar de alguno de ellos. Por ejemplo, mirar el estado de los condensadores, de las bobinas, estar mirando cada uno, mirarlos y sé que no tengan, de pronto hay veces que tienen como humo o fogoneo, como si se quemara algo. Entonces podemos hacer un recorrido visual sobre cada uno de ellos. Ahí podemos analizar los LDO, los circuitos que tienen relación con el Wi-Fi, con la comunicación, con la radiofrecuencia, algunos diodos, algunas bobinas. Aquí vemos diodos protectores. Todos los podemos ver e ir detallando si vemos algo fuera de lo normal. Para resumir, ya después de analizar toda la board, he encontrado un condensador que está abierto, que está partido, está roto, y que muy probablemente eso haga que él quede en continuidad. Es ese que estamos viendo acá, y es un condensador relacionado con un circuito que son convertidores de CS. Un convertidor de CS siempre tiene estos compañeros, tiene una bobina, tiene un diodo, tiene un condensador, tiene dos condensadores, casi siempre tiene esta combinación: dos condensadores, un diodo, el convertidor de CS y la bobina, en algunos casos algunas resistencias que están en las líneas de señales de encendido. Por ejemplo, siempre la pista 2 es la pista tierra, en este caso sería la pista número 1 es entrada de voltaje, la pista número 2 a tierra, la pista número 3 a veces tiene conexión, a veces no, y a veces es una pista de retorno de voltaje. La pista número 4, la pista número de encendido,
por donde recibe la orden, ya sea del procesador o del circuito que lo esté administrando. Por la línea número 5 sale el voltaje y por la línea número 6 sale hacia la bobina. Acá hay un retorno constante del voltaje entre la bobina y los condensadores que hay acá, que vuelven hacia el convertidor, y por la línea número 5 sale ese voltaje convertido. Él puede llegar a recibir 3.7 voltios y poder llegar hasta elevar el voltaje en vacío sin el circuito que lo está enviando. Por ejemplo, si es un display, si no está conectado, podemos tomar valores hasta 27, 29 voltios, y que estando un display conectado, que son a veces para iluminar los LEDs, para darle luz, el voltaje a los LEDs puede llegar a tener hasta 9 voltios. El caso es que ese condensador es el que tiene la falla, y vamos a tratar aquí de hacerle un acercamiento para que ustedes lo puedan observar. No sé si alcanzan ya a observar el estado de ese condensador, pero entonces le aplico un poquito de... Aquí voy a aplicarle un poquito de thinner solo para que ustedes puedan observar mejor. Cómo está ese condensador. Ahí analizan que está reventado. Y que ese condensador está a tierra. Por ejemplo, ustedes ven ahí cómo está totalmente partido. Y cuando yo lo mido con el multímetro puesto en la escala de continuidad, como he enseñado mucho en el canal, entonces mire lo que sucede. Si coloco las pinzas sobre él, este comportamiento no debería ser de ese condensador. No debe tener continuidad de lado a lado. Y ahí vemos que sí tiene continuidad de lado a lado. Por ejemplo, este condensador que está acá, el más grande, no tiene continuidad de lado a lado. Entonces ahí podemos analizar que ese condensador muy probablemente sea el de la falla. Lo que tenemos que hacer es desoldarlo, y si es el de la falla, simplemente buscamos el esquemático, miramos su valor. Mire lo que ahí nos muestra continuidad, el otro que está al lado no nos muestra continuidad lado a lado. Ese es el comportamiento que no debe tener un condensador. Vamos a quitarlo y vamos a ver si el corto se va. Levantamos el condensador. Y en este caso, simplemente con una revisión visual he podido dar solución. Sin embargo, no estoy tan seguro. Vamos a ver si solamente ese es el que está a tierra. Si toco los bordes de abajo y no tienen continuidad, eso era la falla. Ese condensador me estaba bloqueando el voltaje y bloqueaba toda la línea que tiene que ver con el convertidor. Muy probablemente, vamos a ver si tiene el voltaje requerido. Ya debería encender. Si tiene el voltaje, vamos a analizar. Si no me enciende, tengo que secar ese thinner que apliqué ahí para que no bloquee nada. Ahí ya nos encendió. Ese era el condensador que estaba bloqueando el voltaje para que se pudiera elevar. Al perderse totalmente ese voltaje, entonces el celular no era capaz de darle inicio al procesador y a los demás circuitos vitales que necesitan un voltaje alto para funcionar. Servicel Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.